A continuación vamos a hablar sobre el cerebelo. El cerebelo es un órgano que es parte del sistema nervioso central que cumple un rol regulador de respuestas motoras voluntarias. El cerebelo recibe información desde las cortezas motoras, premotoras y somatosensoriales y también envía eferencias hacia la médula espinal y hacia la corteza motora, con la finalidad de asegurar que el movimiento que se está realizando sea el mismo que fue planificado y, de no ser así, se asegura de corregirlo. Las funciones principales del cerebelo son tres. Son que tiene un rol en la iniciación del movimiento, coordinación del movimiento que está en ejecución y un rol en el aprendizaje motor. Ahora, para ir recordando un poco de anatomía, recordemos que el cerebelo está ubicado en la fosa craneal posterior, en relación posterior-inferior al lobo occipital del cerebro, y su cara ventral se adosa al tronco encefálico, a través de los pedúnculos cerebelosos que conforman parte de las paredes del cuarto ventrículo, en este sector, ¿cierto? Su cara superior se relaciona con el tentorio, que está sobre el cerebelo, y la cara inferior se apoya sobre el hueso occipital en la fosa craneal posterior. Acá. Ahora, eso era la ubicación, pero con respecto a la anatomía ya propia del cerebelo, el cerebelo posee dos escotaduras centrales o fisuras paracentrales, acá, una acá y la otra en este sector, que definen en la parte central al vermis, que es esta estructura del medio, y hacia el lateral van a estar ambos hemisferios. Además, existen dos fisuras principales en sentido transversal. Una se llama la fisura primaria, esta, y la fisura posterolateral, que lo separan en tres lobos al cerebelo. Uno anterior, uno posterior y el flóculo nodular que se encuentra acá. Ahora, cada lóbulo se divide por fisuras en lobulillos y a cada lobulillo se le asigna un número romano y cada uno de ellos se divide en tres porciones. Una que es vermal, o sea, tiene relación con el vermis, una paravermal, que tiene relación con paravermis, y una porción hemisférica de cada una de estas porciones, ¿cierto? Que tiene un número romano. En una visión antero-inferior es posible ver la amígdala, que se encuentra en estrecha relación con el bulbo raquídeo. Ahora, es importante mencionar que el cerebelo también posee una somatotopía. El control de las extremidades se ubica hacia los hemisferios y el control de los movimientos axiales hacia el vermis, todo en forma ipsilateral. Y esta somatotopía, como sale acá, es una somatotopía fracturada. Es decir, no hay una continuidad acá, ¿cierto? Sino que está como al medio separado. Un pie acá, el otro acá, no es continuo. Por eso se le llama somatotopía fracturada. Ahora, para empezar a describir las conexiones cerebelosas, podemos distinguir dos tipos de estructuras. Los núcleos centrales y la corteza cerebelosa. En eso vamos a dividir nosotros el cerebelo. Una parte va a ser la corteza y la otra van a ser los núcleos centrales. En el cerebelo existen tres núcleos principales: el fastigio, el interpósito y el dentado. El núcleo fastigio se relaciona con la vía vestíbulo-cerebelosa, por lo que participa en el control del equilibrio, y con la vía espinocerebelosa media, encargada del movimiento de la musculatura axial. El núcleo interpósito se divide en dos: el globoso y el emboliforme. Y estos se relacionan con la vía espinocerebelosa, por lo que controlan la postura y los movimientos distales. Y por último, el núcleo dentado, que se relaciona con las vías eferentes hacia el sistema nervioso central, que se conectan por el pedúnculo superior, formando parte de la vía cerebro-cerebelosa. Entonces recordemos, así como resumen, que van a haber tres núcleos
principales y cada uno de ellos relacionado a una porción de la corteza cerebelosa y en conjunto van a tener una acción y van a estar relacionados con distintas vías. Ahora, con respecto a la corteza cerebelosa, esta se divide en 3 capas con una distinta estructura y distinta función. Tiene una capa granular, una capa de células de Purkinje y una capa molecular. La capa granular es la capa más interna, en donde se encuentran las neuronas granulares que realizan sinapsis excitatoria glutamatérgica. La capa de las células de Purkinje es la capa media, que se distingue por la presencia de células homónimas con un gran árbol dendrítico, que corresponde a las células de Purkinje, y están estas uno al lado del otro. Y finalmente la capa molecular, que es la capa más externa, donde predominan las arborizaciones de las células de Purkinje e interneuronas. A las neuronas granulares también se les denomina fibras musgosas. Estas fibras proyectan su axón hacia la capa molecular. Una vez allí, este axón se bifurca como una T, formando las llamadas fibras paralelas, que sinaptan con el árbol dendrítico de las células de Purkinje o con interneuronas inhibitorias que están ubicadas en la capa molecular. Por lo tanto, se ejerce una acción excitatoria directa sobre la célula de Purkinje o una inhibición indirecta. Además, existen aferencias provenientes desde la oliva inferior que se van a denominar fibras trepadoras, y estas llegan a sinaptar a la capa molecular. Y las células de Purkinje, por su parte, responden con eferencia inhibitoria GABAérgica hacia los núcleos centrales. Ahora entonces vamos a unir todas estas estructuras en un circuito general. Tenemos aferencias que pueden provenir desde el sistema nervioso central o desde las vías periféricas, y estas aferencias entran al circuito a través de las fibras musgosas y trepadoras, las cuales realizan sinapsis excitatoria. En primer lugar, ambas fibras realizan sinapsis excitatoria directa sobre los núcleos profundos, produciendo así una estimulación continua sobre los núcleos, aumentando las descargas de estos y por tanto aumentando el control sobre los movimientos. Las fibras continúan su camino. En el caso de las fibras trepadoras, estas llegan hasta la capa molecular, en donde hacen sinapsis directa con las células de Purkinje, estimulándolas y aumentando la inhibición sobre los núcleos profundos. Por otra parte, las fibras musgosas, a través de las fibras paralelas, pueden hacer sinapsis directamente con las células de Purkinje, estimulándolas o haciendo sinapsis con una interneurona inhibitoria, generando así una inhibición indirecta sobre la célula de Purkinje. Finalmente, la célula de Purkinje resume todas las aferencias e inhibe a los núcleos profundos. La inhibición de los núcleos profundos genera menos descarga de estos y menos control del movimiento, mientras que la menor inhibición genera más descarga de estos y por lo tanto mayor control sobre los movimientos. Ahora, hay 3 vías principales sobre las que actúa el control motor cerebeloso. La vía vestíbulo-cerebelosa recibe aferencias desde el aparato vestibular sobre el equilibrio, la postura de la cabeza y los nistagmos. Se conectan con el núcleo vestibular, el núcleo del fastigio y con la corteza flóculo-nodular. Hace el circuito cerebeloso y envían eferencias de vuelta a los núcleos vestibulares para controlar la musculatura axial, los reflejos vestibulares y oculares a través del tracto vestíbulo-espinal. La otra vía es la vía espinocerebelosa, y esta controla el movimiento que está en ejecución. Recibe aferencias propioceptivas a través de la vía espinal y las integra en el vermis y la región hemisférica paravermiana. El espino cerebeloso medial, la vía espinocerebelosa medial, está ubicada en el vermis y recibe aferencias de territorios musculares cercanos a la línea media. Y su núcleo de proyección es el núcleo del fastigio, que proyecta su información en las motoneuronas mediales de la médula espinal, por lo que su función es corregir movimientos que están en ejecución de grupos musculares pero cercanos a la línea media, mientras que la vía espinocerebeloso lateral va a estar ubicada en la región hemisférica paravermiana y recibe información de los grupos musculares distales,
y su núcleo de integración, en este caso, es el núcleo interpósito. La otra vía es la vía cerebro-cerebelosa, y esta se encarga de la planificación e iniciación del movimiento. Y esta entonces recibe aferencia desde la corteza, su núcleo de integración va a ser el núcleo dentado y por ende va a proyectar sus eferencias hacia la corteza, en este caso para cumplir la función que habíamos dicho, que era que se encarga de la planificación e iniciación del movimiento. Entonces las conexiones están entre cerebro y cerebelo, para finalmente que la eferencia de este circuito llegue hacia el cerebro de vuelta. Y así voy controlando la planificación e iniciación del movimiento. Ahora esto es un resumen, ¿cierto? No olvidemos entonces que los sistemas cerebelosos van a tener una división funcional, lo vestibular, lo espinal, ¿cierto? Que lo que tiene relación con el vermis, lo medial, y lo que tiene relación con paravermis, que va a ser lo paravermiano, que es la vía espinocerebelosa lateral. Y finalmente lo cerebral, que va a tener relación con el cerebro, que era lo que habíamos visto recién. Esta tabla, la idea es que después la revisen, pero es como un resumen de lo que hemos visto. La región anatómica donde se ubica esa vía o la relación con el cerebelo de esa vía, la eferencia principal que va a tener, el núcleo profundo con el que se relaciona, la eferencia principal y finalmente la función que cumple esa vía. Y esto es para terminar. Las lesiones del cerebelo se clasifican en 3 conjuntos de síndromes clínicos, y esto es más que nada para aplicar este conocimiento a la clínica. El primero es el síndrome arquicerebeloso, que se asocia a la corteza flóculo-nodular. Por lo tanto, cuando esta corteza se afecta, y esta corteza tiene alta relación con lo que es el sistema vestibular, por lo tanto, cualquier infarto, por ejemplo, de esta área o lesión va a producir pérdida del equilibrio, sensación de vértigo y presencia de nistagmo. El otro síndrome es el síndrome paleocerebeloso, que se asocia a la corteza vermiana. Por lo tanto, afecta el control de la musculatura axial y sus manifestaciones en este caso son la ataxia, desequilibrio, dificultades en incorporarse, al sentarse y también el aumento de la base de sustentación, que es la ataxia. Y el síndrome neocerebeloso, que va a estar asociado a los hemisferios, por lo tanto a la vía espinal lateral y a la cerebrocerebelosa, por lo que se manifiesta por dificultad en la iniciación del movimiento, temblor de intención, dismetría y falla en las pruebas de diadococinesia, que en ese caso se va a llamar el signo clínico disdiadococinesia. Entonces, como resumen, lo importante es saberse las partes del cerebelo, sus funciones, las estructuras que están relacionadas, o incluso saberse los territorios de irrigación de la arteria cerebelosa, nos permiten después en la clínica, de acuerdo a un conjunto de signos y síntomas que nos va a dar un síndrome, saber qué parte del cerebelo está afectada y por ende qué otras vías y funciones del cerebelo se ven afectadas.